Y vamos a hablar el día de hoy de un programa de la suite de Microsoft Office que se llama Microsoft Excel. Excel, habíamos platicado ya en la primera clase que Excel es un programa que nos sirve para realizar cálculos estadísticos y todo lo que tenga que ver con este tipo de trabajo, ¿verdad? Tengo ya por acá la ventana de Excel. Ahí estamos. Entonces tengo por acá la ventana de Excel, la cual ya habíamos conocido anteriormente. Estamos en la ventana que se le conoce como recientes. Habíamos dicho que se le conocía así porque nos mostraba los archivos recientes que nosotros hubiésemos trabajado. También nos da acceso a poder acceder a plantillas que tengamos por acá. O en este caso que vamos a abrir un documento en blanco, ¿verdad? Le vamos a dar clic acá. Vamos a abrir un documento en blanco y vamos a ver el entorno de trabajo de Microsoft Excel, que es lo que tenemos nosotros acá a la vista. Vimos también, haciendo un breve repaso de lo que platicamos la vez pasada, que vimos algo sobre Microsoft Excel. Vimos sobre el entorno de trabajo, que es lo que estamos mostrando ahorita. Hablamos sobre la cinta de opciones, que es esta que se muestra en esta parte superior. Vimos también acerca de esta barra de accesos directos, cómo modificarla, también lo vimos cómo poder hacerlo. Y entonces también vimos cómo poder movilizarnos dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces vamos hoy a platicar acerca de cómo darle formato a nuestros caracteres o a nuestro texto que nosotros vayamos ingresando dentro de las diferentes celdas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner por acá un texto. Y entonces, yo acabo de escribir algo por acá, dice Academia Comercial Juan Aparicio, y si ustedes se dan cuenta, en teoría me abarca 3 celdas, pero en realidad este valor está únicamente almacenado dentro de la celda A1. Entonces, por ejemplo, si yo ingresara un valor ahorita en la celda B, se acorta lo que estamos viendo por acá. Fíjense bien. ¿Por qué razón? Porque acá está lo que yo ingresé al principio y acá ya hay otro valor. Si yo quisiera visualizar completamente esto, yo tendría que hacer cierta configuración para poder ver completamente el contenido de mi columna. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer esto, agrandar mi columna para poder ver bien el contenido que contiene la celda A1. ¿Cómo lo hice? Acá, dentro de las dos columnas, hay una línea que delimita una celda de otra. Ahí voy a ver el cursor, cómo toma otra apariencia, fíjense bien, de una cruz doble, y entonces ahí yo puedo arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si quiero hacer más ancha o más angosta la columna. De igual forma, esto podría pasar con las filas. Si yo quisiera alargar más la fila, podría hacer esto. Entonces me quedaría algo similar a esto, ¿verdad? Hay otra forma de ajustar las celdas. Supongamos que la celda la tenemos así. Otra forma de ajustar es presionando doble clic acá en este límite y automáticamente se ajusta al texto más largo que nosotros tengamos dentro de nuestra columna, ¿verdad? Entonces, en este caso, al darle doble clic, se ajustó a este texto que tengo yo ingresado por acá, ¿verdad? Vean bien, doble clic y se ajusta.
se ajusta al tamaño del texto que tengo en la columna. Igual acá, si le diera doble clic, se va a ajustar al texto que tengo yo acá. Bien. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, que este texto quede centrado entre estas celdas que ustedes ven por acá? Digamos desde la A hasta la G, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Si yo quisiera que esto quedara centrado acá, hago lo siguiente, selecciono las 7 columnas, me voy acá y voy a encontrar un botón que se llama combinar y centrar. Está en la ficha inicio, en el grupo alineación, y ahí encontrar combinar y centrar. Y al darle clic en combinar y centrar, todas estas celdas se convierten en una sola. Miren, al seleccionar acá, solo selecciono una celda y está centrado el título en estas 7 columnas. Y ahí combiné y centré. Esto también lo podría hacer yo acá. Podría combinar y centrar esa columna. Miren, y entonces me queda una sola celda. Y yo podría ingresar un dato por acá, por ejemplo, esa palabra. ¿Qué pasa si yo quisiera que esta palabra estuviera escrita de esta manera, volteada de forma vertical? Yo podría entonces seleccionar mi celda y buscar la forma de que este texto se dé vuelta o girarlo. ¿Puedo conseguir eso? Siempre acá en la ficha inicio, en el grupo de alineación, yo puedo venir acá y darle la dirección al texto que yo necesito. Podría ser así. Podría ser así o así. Podría ser así. O sea, todo dependiendo cómo quiera yo definir la dirección en la que va a estar escrito el texto. Por ejemplo, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo podría centrar esto. Y acá en alineación siempre tengo estos ajustes. Estos son ajustes de alineación. Por ejemplo, podría yo utilizar centrado, acá centrado, o justificado acá. Entonces yo puedo ir jugando con esas configuraciones. Miren, ahí ya quedó centradito. ¿Qué más puedo hacer con mis celdas? Puedo darles formato, por ejemplo. Así como acá, puedo decir que el contenido de esta celda esté en negrilla. Y ahí le estoy aplicando negrilla al texto. Miren, ya se aplicó la negrilla. Podría aplicarle cursiva. Podría cambiarle el tamaño al texto. Podría cambiar el texto o la fuente del texto. El color del texto. Y también le podría cambiar algo que se conoce como relleno. El relleno es el color de fondo de la celda. Por ejemplo, acá podría yo elegir ese. Y ahí ya le puedo ir dando yo forma a mi forma estética a mi documento. Ahí está. Entonces, eso es darle formato tanto a las celdas como al texto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos en el grupo fuente, es donde nosotros podemos crear diferente formato para nuestro texto que está insertado dentro de las celdas que contienen nuestro libro de trabajo. Acá, por ejemplo,
Y ahí ya va teniendo forma lo que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, así como acá, podría yo volver a combinar y centrar y escribir algo más. Ahí estamos. Bien. ¿Qué más puedo realizar aparte de esto, de darle formato a mi texto? Por ejemplo, si yo tuviera valores ingresados dentro de mi hoja de cálculo, yo podría hacer esto. Por ejemplo, si yo escribo un 1500 acá, a esto yo le podría dar formato de número, por ejemplo, o de moneda, o de porcentaje, dependiendo qué es lo que yo necesite. Entonces, para hacer eso, yo podría venir acá en la ficha inicio y en el grupo número poder cambiar la configuración de los valores que se encuentren acá. Sí, cambiaron los valores. Entonces, por ejemplo, yo quiero todo esto que tenga símbolo de moneda con 2 decimales y separador de miles. Entonces, para hacer eso, yo tendría que venir acá, seleccionar, siempre en la ficha inicio, grupo número, seleccionar qué es lo que necesito darle formato. Entonces, si no encuentro el que necesito acá, me voy acá donde dice más formatos. Y acá podría yo, por ejemplo, decirle número, que use separador de miles y que ponga 2 decimales. Y miren, ya me hizo ese ajuste dentro de los valores que yo tenía ingresados. Vamos otra vez. Podría ser de moneda. En este caso, si ustedes se dan cuenta, está configurado el símbolo de quetzal. Pero podríamos, supónganse que quisiéramos dólares, signo de dólares. Yo podría venir acá y entonces cambiar el símbolo. Y podría buscar acá dólar. Pongamos dólar de Estados Unidos, acá. Y ahí está. Y ahí ya cambiamos el símbolo de moneda. Vamos a regresar a la Q de Quetzal. Y ahí tenemos. Podemos también, por ejemplo, si yo quisiera cierto tipo formato de fecha, yo podría seleccionar este rango de celdas y asignarle cierto tipo de fecha. Por ejemplo, acá, fecha. Y yo quisiera que la fecha me apareciera, veamos, así. Le voy a dar a aceptar. A la hora de yo de ingresar una fecha acá, por ejemplo, 6 de febrero de 2021. Al dar enter, como yo le apliqué un formato de fecha, automáticamente aplica el formato que yo le asigné y me transforma la fecha que yo ingresé en este formato. Por ejemplo, ¿sí? Y ahí no necesariamente ingresé el año. Si se dieron cuenta, solo ingresé fecha. Por ejemplo, 12 del 12. Y fíjense cómo ajustando la columna a la celda o al texto que se está ingresando en la celda.
Y ahí tienen. ¿Hay otros estilos de fecha? Claro, hay más. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, me va a aparecer. Fíjense. Hay también formato de porcentajes. Y esto lo puedo asignar yo acá, por ejemplo. Ya puedo asignar formato de porcentaje. Y así puedo ir, por ejemplo, así como acá, le puedo agregar más decimales. O le puedo quitar. Miren, ahí le estoy agregando decimales. Aquí se los estoy quitando. Todo es criterio de la persona que esté trabajando en ese momento. Bueno, entonces ya vimos varias cositas ahorita que son básicas y que me imagino ustedes ya conocían. Solo es como a breve de repaso o recordatorio para que ustedes sepan que lo vamos a estar manejando. Vimos, por ejemplo, cómo darle orientación a un texto. Vimos cómo combinar y centrar texto. Vimos cómo aplicar diferente tipo de fuente, diferente tamaño, diferente color, diferente fondo de relleno. Cómo aplicar diferentes formatos de número a los valores que estén ingresados en algún momento dentro de nuestro libro. Ahora bien, también existe esta parte que la vamos a ver siempre en la ficha inicio y estamos por acá. Y entonces aquí nos dice que podemos dar formato a este rango de celdas, ya sea como una tabla o como un estilo de celda. Entonces, por ejemplo, si yo seleccionara estilo de celda y selecciono uno en específico, se aplica el color del estilo de celda que yo haya seleccionado. Pero también puedo aplicar estilos de tabla, por ejemplo. Si me voy por acá, dar formato como tabla, y aquí ya yo puedo buscar o seleccionar el estilo que yo quiera o que yo necesite. Fíjense bien, ahí seleccioné un rango de celdas, me está diciendo que este es la referencia del rango de celdas y que si la tabla contiene encabezados. En este caso yo no le he puesto encabezados, le voy a decir no y aceptar. La tabla automáticamente le asigna encabezados al grupo o al rango de celdas que yo seleccioné, y si se dan cuenta me aparece sobre las diferentes columnas, me aparece columna 1, columna 2, columna 3. Entonces ahí ya le dimos un formato de tabla. ¿Qué pasa si yo agrego un valor? Por ejemplo acá. Fíjense que se van agregando las celdas ya con el formato asignado de tabla. Eso sucede porque como ese rango lo asigné como tabla, inclusive si pongo un dato por acá, se genera una nueva columna al lado del dato que yo ingresé. De igual forma podría ser acá. O en este caso solo lo hace del lado derecho, no del lado izquierdo. Pero otra cosa, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, así como acá, yo voy a ingresar una fecha, vamos a ver si me la acepta. Sí. Automáticamente la nueva celda o la nueva fila o la nueva columna asume el valor que tiene la
o digamos que las características que tiene la tabla en sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí agregué una fecha y automáticamente aplicó el formato de fecha. Si yo agrego acá un valor, automáticamente agrega a la tabla una fila y ese valor se agrega como porcentaje. Es como si yo agregara algo acá. Automáticamente lo agrega como número, con valor de número y símbolo de moneda. Esa es entonces una de las características de cuando le damos nosotros un formato de tabla al rango de celdas que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá. Vamos a ocupar una nueva hoja. Como cada archivo o cada documento que yo abro de Excel, automáticamente adquiere el nombre del libro. Entonces, como un libro está compuesto de hojas, la primera hoja que me aparece acá ya tiene un nombre y se llama hoja 1. Y yo puedo cambiar este nombre. Entonces vamos a poner acá, de nombre le vamos a poner formato de celdas. Y ya le puse nombre a esta etiqueta. Ya nombré a esta hoja como formato de celdas. ¿Puedo modificar algo en la etiqueta? Sí, le puedo cambiar el color, por ejemplo. Voy a agregar una nueva. Y miren, aquí se nota el color que yo le apliqué. ¿Le puedo cambiar otra vez el color? Sí, claro. Y ahí se nota el color que le coloqué. Bueno, vamos a colocar acá como título centrado. Series de relleno. Vamos a ponerlo combinado y centrado. Ok, tenemos estos valores entonces y vamos a poner acá 1, acá 2, acá 5, acá vamos a poner 1000, vamos a poner una fecha. Ahí estamos. Bueno, ¿qué significa esto de series de relleno? Excel nos permite a nosotros generar ciertas series de números en nuestras hojas de cálculo. En este caso, vamos a generar una serie que vaya de 1 a 1000, ¿sí? De 1 a 1000. ¿Cómo puedo generar estas series? Para empezar, me coloco acá, donde coloqué el primer dato que va a ser de la serie, en este caso 1, y me voy a la ficha inicio y voy a buscar en este grupo que se llama edición, este botoncito que se llama rellenar. Y entonces acá me aparecen estas opciones y le voy a dar series. ¿Y qué es lo que necesito acá? Que esta serie se repita de 1 en 1 hasta llegar a 1000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que modificar acá? Fíjense bien. Si yo le pongo en filas
se va a modificar entonces la serie así, en forma horizontal. Entonces iría 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 1000. Si yo le digo en columnas, eso significa que se va a ir de aquí para abajo, que en realidad eso es lo que necesito ahorita. Entonces voy a seleccionar columnas. Luego, en el tipo de serie, le voy a decir que es lineal, o sea, hacia abajo, recta. Y me dice que de cuánto en cuánto va a incrementar la serie. Yo le digo que es de 1 en 1 hasta llegar a 1000. Le voy a aceptar. Y aquí pueden ver ustedes que automáticamente me generó la serie. ¿Cómo puedo verificar si realmente hay 1000 ahí? Puedo presionar Control, Shift, flecha hacia abajo y ahí me lleva hasta donde está el 1000. ¿Sí? Quiero ir hacia arriba, Control, Shift, flecha hacia arriba y me lleva hasta donde dice serie. Entonces ahí pueden verificar ustedes que están los 1000 datos. Vamos con la serie 2. Nuevamente nos vamos a la ficha inicio y buscamos rellenar. Serie. Y nuevamente, si es por filas, lo va a hacer de forma horizontal. Si es por columnas, lo va a hacer hacia abajo. Lineal, ya dijimos que es para que lo haga hacia abajo. Y tenemos por acá incremento. Como es de 2 en 2 y lo voy a hacer de 2 en 2 hasta 1000, entonces le voy a decir que el incremento va a ser de 2 en 2. ¿Hasta dónde? Hasta 1000. Aceptar. Y ahí se creó 2, 4, 6, 8, 10, así hasta llegar a 1000. Ahí está. Lo mismo hago con la serie del 5. Voy a venir para acá. Y entonces, a ver, algún voluntario que me diga, ¿cómo hago entonces la serie del 5? ¿A dónde me tendría yo que ir para poder hacer esa serie? Según lo que ya vieron en los dos ejemplos anteriores. ¿Algún voluntario que nos quiera participar ahí? ¿Qué tendría yo que hacer para hacer la siguiente serie? Que sería la serie del 5. Para avanzar de 5 en 5 hasta 1000. Fíjense bien. Tendría que venirme a inicio, rellenar, series, columna, incremento de 5 en 5. Límite 1000. Y ahí estamos. ¿Cómo verifico que llegó al 1000? Acá. Control Shift hacia abajo. Y ahí llegó al 1000. Control Shift hacia arriba. Y ahora me indica la serie del -1. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a hacer es que, así como estaba la serie del 1, que iba de 1 a 1000, ahora vamos a hacer la serie del -1, de 1000 a 1. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos. Ficha inicio, serie, y fíjense bien, siempre le digo que es en columnas, pero en el incremento va a haber un pequeño cambio. Ya no lo voy a hacer de 1 en 1, sino que lo voy a hacer de -1.
O sea que cada vez va a ir restando 1 hasta llegar al límite, que en este caso es 1. Le vamos a dar a aceptar y efectivamente ahí lo va haciendo 1999, 998 y así sucesivamente se va hasta llegar a 1. Ahí está la serie ya terminada, miren. Ahí estamos. ¿Se puede hacer con las fechas? También se puede hacer con las fechas. Y ustedes dirán, profe, pero fíjese que yo sabía hacer ese proceso, solo que en lugar de hacer eso, lo arrastraba de acá, por ejemplo. Ah, perfecto. Pero ¿qué pasa si esto yo lo arrastro y son 1000 datos hacia abajo? No voy a estar arrastrando, sino que simplemente hago una serie. Y me evito el estar arrastrando hasta abajo, ¿verdad? Entonces vamos acá con la serie de la fecha. Siempre en columna. Y fíjense cómo cambió el tipo de serie que vamos a realizar. Ahora me dice que es cronológica. Y de una vez me dice que es de fecha. Ya lo identifica. Entonces le vamos a dar acá, incremento de 1 a 1 y el límite. El límite acá debe estar dado también en fecha. Entonces acá el límite tendría que ser 12 del 12, oh no, perdón, 31 del 12 del 2021. Ahí está. Y si ustedes quieren verificar si realmente está llenando la fecha conforme a los meses, veamos febrero. Febrero debería tener 28 días. Enero 31. Ahí está. Enero tiene 31 días. Y febrero, efectivamente, tiene 28. Y así se va hasta llegar al 12 de diciembre del 2021. Vamos a ver. Ahí estamos. 31 de diciembre del 2021. Ahora vamos con la siguiente, que es esta que está acá arriba, y es la serie de menos fecha. Es exactamente lo que hicimos acá con esta serie del menos 1. Acá entonces nosotros tendríamos que venir y le vamos a poner de límite que sea el 1 del 1 del 2021. Entonces vamos a ir a inicio, series. Seguimos en columna. Tipo sigue cronológica de fecha. Y entonces acá le vamos a dar menos 1. Pero acá el límite le vamos a decir que va a ser el 1 del 1 del 2021. Ahí está. Verifico. Y ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Y esto sería entonces series. Ahí estamos. Bueno. Pregunta. ¿Alguna duda hasta acá con lo que hemos visto? ¿Con algún concepto? ¿Todo está bien? ¿Sin ningún problema? Ustedes me cuentan. Si no, sigo avanzando con lo siguiente. Ninguna duda. Ninguna duda. ¿Estamos bien entonces? Excelente. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Vamos a abrir por acá un archivito de un pequeño ejercicio.
Vamos a esperar allá que nos abra. Está pensando la máquina todavía. Ahí está abriendo ya. Documento que vamos a necesitar. Y aquí están las instrucciones. Ahí está. Bueno, entonces voy a necesitar colocar en paralelo mi documento de Excel junto con las instrucciones que voy a ir leyendo. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a presionar la tecla Windows y la flecha que va hacia la derecha. Windows, flecha a la derecha. Ahí está. Cuando hago esto, me aparece este menú para que yo pueda seleccionar qué ventana quiero acá a la izquierda. Y es esta. Ahí está. Y se ajusta. ¿Ven? Entonces ahí ya puedo observar mis instrucciones en paralelo al documento que voy a modificar. Entonces me dice, ingresar los datos como se muestran en la figura, posteriormente realizar los puntos que se detallan a continuación. Estos datos que ustedes ven acá son los datos que me están mostrando acá, ya están ingresados. Ok, entonces vamos al inciso 2. Insertar como título de la misma en una primera línea el siguiente texto. Empresa El Trébol, Sociedad Anónima. Ok. Aquí me está pidiendo que antes de los encabezados, que son estos que ustedes están viendo acá, antes de eso, yo inserte una fila y que coloque este texto. Para insertar una fila acá, yo simplemente voy a darle clic derecho aquí sobre la fila y voy a seleccionar esta opción que se llama insertar. Y ahí me insertó una fila. Entonces me dice que escriba Empresa El Trébol, Sociedad Anónima. Ahí está. Y ahora me dice que el tipo de letra sea Comic Sans. Vamos a ver si hay un Comic Sans por acá. Aquí está, Comic Sans. De 18 puntos. Color azul. ¿Está? Centrar en sus celdas los rótulos de las mismas. Cuando dice centrar en sus celdas los rótulos, se refiere a los encabezados, estos. Centrarlos. Alineación, centrados. Ahí está. Inciso B. Dice aplicar bordes y sombreado para mejorar la presentación de la planilla. Ok. ¿Cómo aplico bordes? Selecciono mi rango de celdas y puedo venir acá donde dice fuente y acá en este botón que se llama bordes, yo puedo ir acá donde dice más bordes. Acá ya selecciono yo algún tipo de borde. Por ejemplo, vamos a colocarle en color rojo. Ahí estamos.
Si yo quisiera agregar algún tipo de relleno a mi grupo de celdas, o a mi tabla en este caso, yo podría ir acá donde dice relleno y buscar el tipo de relleno que le quiero poner, o el color, ¿verdad? Si no está aquí el color que yo necesito, puedo ir acá donde dice más colores y buscar una diversidad de colores que le puedan ir a la tabla que voy a trabajar. Por ejemplo, voy a seleccionar ahí y le voy a dar a aceptar. Y entonces fíjense que ya le asignamos a nuestra tabla borde y sombreado. Inclusive podría venir acá y modificar esto. Y ahí está mi tabla. Ahora dice aplicar formato de celda, fecha a los datos de la columna FNAC, que sería este. Por ejemplo, así como este. Ok, entonces vamos a seleccionar nuestros datos de acá. Vamos a ir a número. Y acá vamos a buscar más formatos, fecha, y vamos a ver alguna que se adecue a esto. Ahí está, ya se adecuó. Miren. Voy a dar control Z. Y todos estos números se adecuaron al de fecha que yo había seleccionado. Fecha. Y yo seleccioné con guiones. Voy a hacer este. Ahí está. Siguiente, aplicar formato de celda número a los datos de la columna sueldo, con separador de miles y 2 posiciones decimales. Repito, aplicar formato de celda número a los datos de la columna sueldo, o sea acá, con separador de miles y 2 posiciones decimales. Bueno. Entonces le vamos a aplicar formato de número. Vamos a ir acá. Número. Ahí está. Número. Separador de miles. Aquí está. 2 posiciones decimales. Aceptar. Y ahí estamos. Luego me dice, al final de la columna sueldo, totalizar los valores y una celda libre más abajo, calcular el promedio de los mismos, redondeando el resultado en un decimal. Veamos. Acá se. Entonces dice, al final de la columna sueldo, totalizar los valores en una celda, los valores, y una celda más abajo, ok. Entonces acá vamos a poner total. Aquí lo que me está diciendo es que sume todos los sueldos, acá. Entonces, para sumar, podría hacerlo de varias formas, pero si solo es suma, una de las formas más fáciles es venir acá a la cinta de opciones y darle clic acá y autosuma. Y fíjense cómo al insertar esa fórmula, automáticamente se selecciona todo el rango de los valores y espera a que yo presione Enter. Y ahí estamos. Eso sería el total de sueldos. Entonces, acá me dice, y una celda libre más abajo, o sea, acá, el promedio.
Ahí estamos. Y para sacar el promedio, entonces voy a utilizar la misma fórmula que hice ahorita. Solo que en lugar de que diga suma, le voy a decir promedio. Y solo que no voy a tomar esta última celda, sino que la voy a menear hacia acá. Presiono Enter. Y me dice acá calcular el promedio de los mismos, redondeando el resultado a un decimal. Entonces, este resultado le voy a quitar un decimal. Sí, sería justo en este botoncito. Disminuir decimales, ahí está. Ahí ya se redondeó. Y ahí ya hicimos esto que me estaba pidiendo acá. El punto 4. Vamos con el punto 5. Cambiar el orden de las columnas, nombre y apellido por apellido y nombre. ¿Cómo hago eso? Okay. Voy a venir acá. Voy a insertar una columna acá, perdón. Y voy a pasar o sea, me dice cambiar el orden. Sí. Ahí está. ¿Qué fue lo que hice? Voy a repetir el proceso. Lo que hice fue seleccionar esta celda, porque lo que yo quiero es que los apellidos queden antes del nombre, según lo que me está pidiendo acá. Entonces, voy a cortar estos valores, los voy a pegar acá. Luego voy a eliminar esta columna. Y ocurrió eso, se pasó para acá. Ahora dice al final de esta plantilla, en una columna rotulada como premio, no veo ninguna, veamos la instrucción nuevamente. Ah, ya entendí. Ahorita les explico qué me está pidiendo. Ok, dice, al final de esta planilla, o sea, me está diciendo que agregue acá una columna que se llame Premium. Ahí está. Y calcular, dice, según esto, el 5% del sueldo para cada uno de los empleados. ¿Cómo calculo el 5%? Sencillo. Debo multiplicar el sueldo por el 5%. Hago lo mismo para las demás. Y ahí estamos.
Ahí ya hicimos el cálculo. Ok, ahora me dice que copie el formato que está acá. Para eso existe una opción acá dentro del portapapeles que se llama copiar formato. Es esta que está acá. Le selecciono y selecciono todo esto. Y seguimos manteniendo el formato que tenía esta columna. Ahí está. Dice que nombre la etiqueta como empleados. Me dice eliminar las hojas sin uso de este libro. Realmente no veo hojas sin uso. Pero me imagino que se referirá a esto. Si hubiera hojas así, en este estilo. Entonces me dice eliminar. Estas hojas. ¿Cómo lo hago? Sí, porque no me dice nada más. Dice nombra la hoja 1 como empleados, ya lo hice. Y eliminar las hojas sin uso de este libro. Ok. Entonces para eliminar hojas, clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Y ahí estamos. Por último me dice guardar el libro actual con el nombre personal bajo la carpeta o directorio, o sea, de donde lo saqué, ¿verdad? Vamos a darle acá, guardar como. Vamos a guardar nuestro documento siempre aquí en esta carpetilla que yo tenía. Personal. Ahí está. Entonces ya puedo cerrar esto. Y ya. Entonces terminamos con esto. Y ahora me dice desde el explorador de Windows abrir nuevamente el documento personal. Entonces vamos a ir al explorador. El explorador de Windows es este. Ahí estoy abriendo nuevamente personal desde el explorador. Y aquí está mi documento. Ahora dice seleccionar las columnas de datos intercaladas. Seleccionar las columnas de datos en forma intercaladas y aplicarles color de relleno gris y fuente azul. Veamos, dice seleccionar las columnas de datos así. Tendría que ser desde aquí. Tendría que ser esta. Presiono control, clic. Esta, otro dato. Las columnas de datos de forma intercalada y aplicarles color de relleno y fuente azul. Relleno gris dice.
fuente azul. Ahí está ya colocado. Solo que me faltó. No, ya tenía azul. A la derecha de estas celdas agregar texto que describa dichos valores. Aquí voy todavía. Al final de las hojas existentes en este libro, agregar una nueva hoja. Vamos a agregar una nueva hoja nombrada como liquidación. Veamos pues. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, me dice que obtenga el mayor y el menor. Vamos a poner por acá sueldo mayor. Y acá sueldo menor. Ahí está. ¿Cómo puedo obtener esto? Bueno, simplemente voy a dar acá igual, voy a utilizar una función que se llama mayor. Mayor o igual, ok. Entonces, vamos a ver. Ok, es max. Abro paréntesis. Aquí me voy a la empleados. Voy a los sueldos. Selecciono el rango. Suelto. Regreso aquí arriba. Presiono paréntesis y enter. Y ahí ya me devuelve el sueldo más alto que está acá, en este rango. Luego voy con el sueldo menor. Y aquí sería igual min. Voy por acá. Tomo los sueldos. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí está. Es lo que me pidió acá. Ahí estamos. Y ahora que guarde este otro libro con el nombre personal 2. Y ahí está guardado ya. Muy bien. Vamos a cerrar esto de acá. Vamos a cerrar este otro documento. Y vamos a cerrar este otro documento que teníamos abierto por acá. Ahí estamos. Ok. Bien, pregunto, ¿alguna duda con lo que acabamos de ver, con los conceptos que manejamos sobre Excel, como formato de celda, formato de tabla, formato de texto, formato de número? ¿Hay alguna duda con esos conceptos, esos temas? ¿Todo bien? Veo por acá que hay un mensajito en el chat, creo yo. Vamos a ver.
Todo claro. Gracias, Ashley, muy amable. ¿Alguien más por acá? Ahí estamos. Bueno, entonces voy a detener la grabación de nuestra clase y